La última recomendación que yo daría es no sacrifiquen ni sus valores ni sus principios para ganar seguidores. Eso no, eso debería ser innegociable. Y ustedes mismos son los que ponen los límites de qué compartir y de qué no. Una marca de agua como Evian te vende 10 veces más caro con mayor precio la misma agua que Bonafont o Claro. que otro tipo de Claro. agua, y es por la historia que te cuentan de que es agua del ¿De dónde viene? manantial, baja en sales y rica en, o sea, ¿sabes? Con toda esa historia y el embotellado y que lo trae Jennifer López en todos los conciertos y todo eso que te cuenta la marca le permite crearte una experiencia de, ah, sí, o sea, yo quiero cuidarme con ese tipo de agua. No tanto ver qué está haciendo el de afuera, porque como dice Diana, o sea, hay que ser con tus valores Muy muy, muy auténtico. auténtico y que sea con... ¿Tú consumirías lo que estás subiendo o darías Swipe. swipe up? Y es un ser humano que definitivamente tiene que tener muy claro su propósito de vida. Tiene que tener muy bien identificado su pasión y tiene que tener muy bien definido cuáles son sus habilidades y talentos, porque con esos tres elementos esta persona va a poder hacer lo que quiera. Bienvenidos a su nuevo capítulo de Sin Letra de Doctor, porque en este capítulo les tenemos un reto y es que si quieres pasar de emprendedor a empresario, quieres aumentar tus ingresos, convertir ese consultorio en una clínica, optimizar tu tiempo y tus recursos, aquí es el espacio porque tenemos al especialista ideal. Amigo, por favor, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Berito Gracias. y a nuestra invitada que en un momento la vamos a presentar. Estoy súper contento porque es un pie del que cojeamos, yo creo que no solamente los médicos, sino todo aquel que termina una licenciatura y que quiere pues emprender, porque al final te enseñan cosas teóricas, pero el tema está en lo práctico, el salir y donde nos encontramos en tomar decisiones que pueden ayudar y potencializar un negocio o que van a hacer más lento ese crecimiento, impuestos y bueno, no vamos a hablar de cosas tan tristes iniciando el podcast, pero vamos a presentar a nuestra gran experta e invitada, la licenciada Diana Aristizábal, colombiana, bogotana, me encanta el acento. 10 de 10, me encanta, estamos muy contentos de tenerte, Diana, bienvenida. Me gusta mucho porque tienes la experiencia que necesitamos. 25 años administrando y siendo gerente comercial de empresas y laboratorios clave en la medicina y sobre todo en medicina estética también. Y ya llevas 5 años con tu propio emprendimiento, ahora sí, una empresaria dirigiendo lo que veniste a hacer, seguramente que es tu misión en la vida, empoderar y ayudar a más médicos y a más gente. Estoy muy contento porque yo tengo 2.500 preguntas y seguro ahorita nos vamos a pasarle el contacto porque tienes que ir a The Beauty Capital a ver lo que estamos haciendo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Muy bien, muy contenta, muy honrada de que me hayan invitado. No les voy a negar que estoy un poco nerviosa, pero vamos a tratar de que esto fluya porque ya me siento que estoy hablando entre amigos. Muchas gracias, Bienvenida. Diana, y bienvenida. Este es tu podcast. Tú aquí puedes hacer y deshacer. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo más importante y es que, ¿qué te llevó a, porque el emprendimiento o ya la empresa como tal es Hunters Consulting? ¿Qué te llevó a ver todos estos errores de la medicina para decir, necesito ayudar a estos médicos? Pues miren que fue algo súper interesante, porque cuando uno cree que tiene consolidada una carrera, una trayectoria profesional, pueden suceder cosas que le cambian el rumbo de la vida y eso me pasó a mí hace 5 años. Eh,
tomé la decisión porque fui abocada a tomarla. Quedé sin la labor que tenía hasta ese momento y me enfrenté a algo que no tenía ni esperado, ni planificado, ni organizado. Y yo, que soy una mujer súper planificadora, fue como si me movieran absolutamente todo el piso. Entonces, entramos de hecho hace 5 años, particularmente en marzo del 2020, en pandemia. Y cuando salgo de la empresa que había trabajado por varios años, pues me enfrenté a que mis amigos médicos, las personas con las que había trabajado durante los últimos 20 años de la mano, pues estaban en crisis también, no sabían qué hacer, estaba el confinamiento, no entendían qué iban a hacer con sus negocios, entonces empecé a sacar un poco de estas habilidades para organizar, para orientar, para impactar de forma positiva. Y fue así como empecé con webinars semanales, ¿se acuerdan? Cada vez que teníamos webinars mañana, tarde y noche, con los médicos, a orientarles un poco qué hacer, qué deberían hacer mientras estaban en confinamiento, cómo administrar recursos, cómo evitar salir de sus equipos de trabajo para no afectar más personas. Entonces así fue como se dio origen a Huntress Consulting y obviamente varios de estos médicos, después de que empezaron ustedes ya a ver a los pacientes de forma regular, más que en cualquier otro negocio o cualquier otro giro, me impulsaron y me dijeron, no nos puede dejar solos. Y es que tengo bien claro que en la adversidad yace la oportunidad. Eso es una oportunidad que básicamente la vida te está diciendo, avanza, move on. Y aquí, bien importante, ¿cómo fue que ayudar a estos médicos de la bata blanca? Porque has ayudado a más de 70 empresas o médicos que ya ahorita tienen sus clínicas, y no solo en México, ya nos has contado en España, en Latinoamérica. ¿En qué otros lados es que Huntress Consulting ya llegó? Colombia, Honduras, España y obviamente el mercado principal es México porque aquí es donde resido. Este es mi país. Oye, y me identifico mucho contigo porque, pues, hay una frase que me gusta mucho que es mientras que unos lloran, otros se ponen a vender pañuelos. Entonces, creo que representa muy bien lo que sucedió en la pandemia, sobre todo conmigo, porque poquito antes de la pandemia empecé mi propio consultorio. Si les contara en dónde atendía, o sea, era un espacio donde apenas cabía yo y la cabina y la camilla. Y en la pandemia, gracias a Dios, pude mudarme a otro consultorio un poquito más grande y luego ahora en el que estoy ahí en zona Andares, y abrí otra clínica y otra, o sea, ¿sabes? Fue como potencializarme durante la pandemia cuando algunas personas pues sufrieron o tuvieron algunas pérdidas. Entonces me identifico mucho con tu historia y creo que va a ser de mucho valor porque la pandemia nos tocó a todos. Entonces, a todos. ¿cómo podemos dar ese paso? Nosotros ya seamos médicos o no médicos que queremos emprender. ¿Cómo podemos dar ese paso? ¿Qué es lo primero que nos recomiendas como ponernos, sentar y hacer una evaluación? Pues cada situación o cada proceso tiene su unicidad, ¿no? Tiene sus particularidades y entendiendo que lo que le está teniendo detrás es un ser humano, ¿no? Y es un ser humano que definitivamente tiene que tener muy claro su propósito de vida. Tiene que tener muy bien identificado su pasión y tiene que tener muy bien definido cuáles son sus habilidades y talentos, porque con esos 3 elementos esta persona va a poder hacer lo que quiera, comerse al mundo, si es que eso es lo que quiere como objetivo. Entonces, yo creo que la recomendación sería esa. Y, por ejemplo, si yo ya di con mi Ikigai, que es básicamente la razón por la que vengo aquí al mundo, pero no se me da lo administrativo, ¿qué hago ahí? ¿Tengo que esforzarme por desarrollar esa parte administrativa o cuál es ahí, la recomendación que tú das? Como si ya te diste cuenta de a lo que eres experto,
pero empujarnos más a decir, ahora toma una maestría en administración porque tienes que saberlo y lo vas a hacer, o ayudarnos de otras personas. Yo creo que es una mezcla de hacerse y rodearse de esas personas que ya han recorrido un camino y que los pueden apalancar, ayudar y digamos que soportar de una manera mucho más robusta, porque conocen, porque han transitado ese camino, y también irse haciendo de información y elementos que les permitan a ustedes ponerse en una situación donde la toma de decisiones sea mucho más, vamos a decirlo, concreta y sana, no simplemente una reacción o simplemente una intuición. Ojo, eso no quiere decir que la intuición no sea buena y no haya que escucharse. Sin embargo, hay expertos en áreas que los pueden apoyar muchísimo, y también hay educación continua, no bien sea médica, pero continua, para reforzar de pronto áreas que a ustedes les gustaría conocer, e incluso que por curiosidad ustedes tienen especial interés. Una mezcla de las dos es lo ideal. Es lo más sano. Sí. Ay, me encanta porque siento como que ya nos conocíamos, o ya me habías dado de forma de telepatía esos datos, porque sí, te enfrentas en donde estás creciendo y luego dices, ya contrato a alguien más, porque al final esos reels en donde sale el Doctor haciendo como, todo. ajá, así, haciendo, sí. contestando, Sí, y sí, sí. pásele, y es una el realidad, mismo, ¿cierto? es una realidad, así empezamos. Claro. Entonces, el cómo y cuándo voy a dar ese paso en contratar a alguien más, delegar, el tener que meterte a un diplomado, bueno, en mi caso, de administración de empresas, porque al final el objetivo es claro, pero no tienes las bases, y qué es un KPI, qué es la contratación de recurso humano, o sea, muchas Amigo, cosas tranquilo, tranquilo. Los impuestos. No, Tú es ya que- te estás adelantando. No, es que está... Y es que, por ejemplo, va saliendo de la universidad. O otro ejemplo es los que mal dicho, es los residentes de medicina, pero de la medicina privada, que son estos especialistas, subespecialistas, ya estudiaron, a lo mejor salieron de 35 años y van apenas al mundo exterior a hacer pues eso que Emprender. tanto aman, pero ahora se topan con la barrera de que tienen que emprender. Y esta R1 de medicina privada le decimos a aquel especialista ya, pero que tiene que trabajarle a lo mejor a otro doctor, no es dueño de su tiempo, porque apenas va empezando. Entonces, creo que la primera pregunta es cómo construir, cómo tener las bases, lo mínimo, para yo decir, estoy listo, a lo mejor monto el consultorio, pero si ya tengo los ingresos, ¿cómo monto algo mayor? ¿Cómo me voy a lo grande? Porque todos queremos lo grande. Sí, sí, sí. Son los objetivos y los sueños, ¿cierto? Que se plantean. Pues yo creo que cada uno de ustedes tuvo que haber recorrido una primera etapa, o haber vivido esa etapa de ser toderos, ¿no? Así, el que abre la puerta, contesta, pero que inyecta, pero que le da el cafecito, pero que la encuesta de satisfacción, todo este tipo de cosas. Porque eso los ayuda a ustedes a sensibilizarse y a entender cuáles son las necesidades de no solo su negocio, sino de su paciente. Hoy en día las tendencias del mercado hablan que los consumidores, que somos cada uno de nosotros y sus pacientes también, van más allá a apostarle y a hacer una inversión por una experiencia, más allá que comprar un producto o tener un servicio o tener un tratamiento. Entonces, cuando ustedes han pasado esas etapas, están más sensibilizados, ya entienden un poco qué es lo que necesitan ustedes para dar un mejor servicio, para que haya lealtad, para que ese paciente regrese. Y seguido con eso, ¿cuándo es el momento de pasar a otro nivel? Por ejemplo, entonces ahí viene una cosa interesante, y es, recuerden, y ustedes como médicos lo saben muy bien, que cuando un niño crece le duelen los huesos, le duelen las coyunturas. Entonces, cuando ustedes empiecen a sentir un dolor muy constante, muy agudo, es cuando les está diciendo su modelo de negocios, tienen que hacer algo más.
Tienen que invertir en un nuevo recurso humano, logístico, de sistemas, de acompañamiento, porque ya no están pudiendo. Cuando ya no están gozándoselo tanto como al principio, cuando están incluso sacrificando cosas como el sueño, la tranquilidad, cuando están haciendo o ejerciendo su profesión. Y yo aquí siento que es una consultoría más psicológica que médica. Llega un punto, sí, que obviamente te saturas de todo y necesitas capital humano para que te liberen un poquito, delegar. ¿Cuáles son los errores más marcados o a lo mejor que tú has tenido en tu experiencia o que errores pequeños y errores fatales de las clínicas que lleven a... Sí, a que el proyecto se colapse. Sí, exacto. Y que no haya sostenibilidad en el mismo. Pues yo creo que el mayor de los errores que ustedes cometen es tener una venda en los ojos y decir, si tengo dinero en el banco estoy bien. Y desconocer, por ejemplo, cuánto tienen de ingresos. Exactamente. Cuánto tienen de egresos, exactamente. E ir por la vida pensando que si tengo mi colchón de seguridad, que es dinero en mi banco, yo estoy bien. Ese es el principal error. Porque cuando se desconoce por omisión una información clave, uno dice, bueno, es justificable, pero cuando se desconoce por convicción, porque no quieren enfrentarse a una realidad, es ahí donde los errores se van a empezar a pagar fuerte. Es ahí donde se van a ver en un día donde el banco y sus recursos del banco ya no les va a dar lo que ustedes esperaban o no están teniendo los niveles que ustedes siempre estaban acostumbrados, y es donde tienen deudas grandes, donde están viendo sus anaqueles completamente llenos de productos que han comprado, con una deuda, como digo, alta, con un flujo de pacientes bajo, donde empieza como una bola de nieve a llevárselos. Entonces es eso básicamente. Sí, el desconocer. Oh my gosh, pues es que sí está fuerte porque al final a veces no somos tan organizados y podemos creer que, o sea, con la tarjeta de crédito se nos hace como muy fácil y volteas y ves tu cuenta de débito y ahí tienes dinero y según tus matemáticas sí te ajustan, pero luego no te acordaste que también pediste cremas y bueno, o sea, está buenísimo este podcast. No, y además facilidades financieras como los 3 meses sin intereses o, por ejemplo, la dualidad que empiezan o la discusión interna que empiezan ustedes a tener, si quiero ir a ese congreso, pero no con qué, o quiero que me inviten y no he generado una posición para, ¿no? Son temas bien interesantes. Sí. Ahí. Y hablando de posicionamiento, ¿cómo le hace a alguien que va iniciando en redes sociales, un poquito específico como médicos, de tener 0 seguidores a pasar a 1 millón de views en sus reels sin tener que bailar? Sin tener que encuerarte o mostrar la truza con el cafecito, decíamos. Sí. Exactamente, sin tener que pararse en las pestañas y hacer cosas locas. Yo digo que básicamente que todos tenemos hoy en día el poder de una herramienta para comunicarnos, más que nunca en la historia de la humanidad. Todos tenemos esta herramienta en nuestros teléfonos para aprenderla y comunicar lo que queremos, lo que sentimos, lo que soñamos. Y hay una cosa, incluso cuando nosotros nos ponemos como consumidores o como internautas, espectadores, agradecemos mucho, y es la autenticidad. Cuando alguien no es auténtico, cuando está todo montado tan bonito, todo lindo, perfecto, la vida instagramiable como el cuento, perfecta, el perfecto café, el perfecto smoothie verde, y detrás de cámaras hay otra historia, las personas lo sienten, lo reconocen. Cada vez somos, insisto, cuando nos ponemos como consumidores de eso, lo sabemos. Nosotros porque nosotros consumimos también, vemos y seguimos a personas y decimos, no, perdón,
esto no se lo cree ni esta persona misma haciéndolo. Entonces yo creo que la autenticidad es la clave 1A de todo. El generar y utilizar estas herramientas de manera honesta, transparente y responsable es clave. Y ya lo platicábamos en otro episodio que vino el director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Le preguntábamos mucho si era recomendable, o sea, por esto de la autenticidad, si era recomendable el hecho de meter tu vida privada en tu perfil médico, o separar los perfiles, o mezclar ahí, simplemente no encuerarse, o sea, como dice el doctor Julio, si se podían combinar estas dos cosas y aún así no se perdiera la esencia o el profesionalismo del médico al que estás asistiendo. Claro. Ustedes tienen una ventaja y es que tienen información, ahí sí como el cuento, información que cura. Información valiosa que les ayuda a ustedes a generar un verdadero contenido de valor. Algo que las personas están escuchando, les cae el 20 y dicen, tiene razón, no voy a hacer esto, sí voy a hacer esto. Y tienen la propiedad de decirlo, ¿no? Están en una situación donde pueden con propiedad educar, contar, generar conciencia sobre unos temas específicos. Entonces, esa parte es fundamental. Agarrarse de eso creo que debería ser la prioridad. Pero también es muy interesante cuando se busca enganchar el buen término de que aumente el enganche, ¿no? Y es cuando hay autenticidad y se ponen ustedes desde un punto de vista vulnerable. Son unos médicos exitosos, tienen sus clínicas maravillosas, aman lo que hacen, pero también tienen otros roles, donde tienen la vulnerabilidad del ser humano común y corriente, del que está caminando en la esquina. Entonces, ahí es donde empiezan a haber vínculos y links, o ya empieza a haber una conexión de ustedes con la audiencia. Y muchos pacientes llegan sin haberlos conocido físicamente, sintiendo que los conocen de toda la vida. Sí, totalmente. Ahora, la última recomendación que yo daría es no sacrifiquen ni sus valores ni sus principios para, entre comillas, ganar seguidores. Eso debería ser innegociable. Y ustedes mismos son los que ponen los límites de qué compartir y de qué no. Y un punto bien importante que tratas ahí, porque obviamente le ha pasado a muchos de los doctores que van iniciando, es que ahorita se relaciona los seguidores con el conocimiento. O si no tiene un buen número de seguidores, este doctor no vale, le quita valor al médico, aún así sea un especialista, subespecialista y fellow tras fellow tras fellow. Es eso, ¿cómo lo relacionas tú? O sea, ¿cómo ves? Yo sé que es ahorita un problema que tenemos a lo mejor con la generación Z, pero realmente hay que ponerle atención ahí o... Yo creo que más que entrar a, como decimos en Colombia, pelear de frente con ellos, es más bien trabajar en sus frentes para hacer que su voz tenga mayor amplificación y resonancia, para hacerles ver a aquellos que pueden llegar a ser sus audiencias que ustedes son los adecuados para, ¿no? En sus ramos, sin entrar a pretender ser otras especialidades, sin engañar a los pacientes diciéndoles o vendiéndoles humo, como digo, o falsas expectativas. Creo que eso es importante hacerlo porque los otros van a seguir estando. Ahora, ¿qué pasa cada día más? Cada vez nosotros mismos como consumidores y seres humanos vamos depurando, vamos identificando. Y hoy, por ejemplo, hace unos años era muy frecuente utilizar la herramienta de los influenciadores, de los grandes influenciadores para que asistieran a las clínicas, para que tuvieran la experiencia. Hoy es mucho más importante tener, como se dice en la jerga del marketing, microinfluenciadores, que no necesariamente son los de millones de seguidores o de views o de eso, sino que están impactando de forma interesante, consistentemente y que tiene mucha coherencia lo que dicen con lo que hacen. Esos son los claves y ustedes pueden convertirse en ellos. Y antes de pasar a otra pregunta, creo que es
importante recalcar en esa parte de los seguidores, porque yo pasé por ahí, en donde sí creé una comunidad, pero para un fin distinto, en donde pues yo era todavía un estudiante y subía cosas no médicas, y ahora ese evolucionar y cambiar mi audiencia, eso me costó mucho tiempo entenderlo. Y al principio yo era un comerciante, solamente hablaba de lo que tenía en el consultorio, y me costó tiempo y trabajo entender que eso no quiere, o sea, uno no quiere entrar a que le vendan, uno quiere entrar a comunicar, a crear comunidad. Entonces creo que es bien importante para los que están ahí en casita entender que no subas y vendas, sino crea contenido de valor para que crees una comunidad, y no solamente van a querer comprarte o asistir a tu consulta, sino que además van a querer formar parte del proyecto. Entonces eso es súper clave, crear comunidad. Y eso creo que a mí me costó 2 años aproximadamente el entender que no se trata de vender y subir este tratamiento y este nuevo producto que me llegó, y esto no es que cuentes una historia, Exacto. el paciente se enganche y conecte contigo y diga, yo quiero formar parte del consultorio y no solamente quiero ir a comprar eso nuevo que llegó a la clínica o al consultorio. Creo que eso es... De acuerdo. Siento que también ahí influye mucho la especialidad, o sea, sí es vender una historia, pero por ejemplo a un bariatra puedes vender experiencias de decir, bueno, te va a ayudar, tu salud, pero otras especialidades, no sé, a ver, por ejemplo, endocrino. En endocrino hay muchísimos casos, por ejemplo, hablar de la semaglutide. Puedes hablar un montón de cosas de Impresionante, qué sí. te salió a ti, o el paciente que llegó contigo. Ya estoy súper preocupado y preocupada porque un paciente llegó con esta problemática, y miren, es que tienen que hacer conciencia de este medicamento. O una paciente terminó en el hospital por tal medicamento, por bajar de peso sin llevar un control. Claro que hay siempre una historia que contar de cada especialidad. Sí, Entonces, es impresionante y usted menciona eso y está bien interesante la conexión, porque estaba pensando yo como consumidora. Yo soy una mujer ya de 52 años, ya entré en mi menopausia, y unas endocrinólogas colombianas han empezado a contarnos historias y a educarnos en la perimenopausia y menopausia, y son mujeres que hoy en día están cambiando vidas, porque hay muchos médicos que no tienen, incluso especialistas, la información necesaria para manejar ese grupo hoy digamos, grupo objetivo o grupo humano que somos nosotras, y entender que la menopausia no es que se acaba el mundo, sino que es la recalibración de nuestro sistema neurológico para vivir una etapa adecuada. Entonces, esas endocrinas tienen un Instagram que se llama Ansara Health, me cambiaron a mí completamente la vida, porque yo no había encontrado un médico que me satisfaciera esas necesidades específicas que tenía. Entonces, los endocrinos también pueden impactar. sí, o sea, Impresionante. Sí, de Sí, sí. verdad. es buscar, o sea, es Sí. buscar Y se tiene que nacer, o sea, imaginación. a mí me lo dijiste y en 1 o 2 segundos, y se me ocurrió hoy porque me gusta, me encanta, y te digo, Claro. fueron 2 años en donde todo el tiempo era de, porque, a ver, esto que sí dio resultado, esto que no dio resultado, Mitos, o sea, desmitificar cosas. está muy cañón, Claro, porque ¿no? es sentarte y voltear a ver hacia adentro y hacia tu clínica, y no tanto ver qué está haciendo el de afuera, porque como dice Diana, o sea, hay que ser con tus valores Muy muy auténtico. auténtico, y que sea tú consumirías lo que estás subiendo o darías swipe Swipe. up. Ujú. Y con eso ya te das tema. Y aparte ahorita con la inteligencia artificial, ChatGPT, todos los que hay, DeepSeek. ajá, DeepSeek, el de la ballenita, tú puedes poner, soy una médico, endocrinólogo, un traumatólogo, y quiero formar una comunidad en Instagram, dame 10 videos, o sea, y te lo da, y te lo hace en una tablita, y mira, el lunes vas a hablar de tal tema, Exacto. y entonces ya la verdad,
que tenemos las herramientas, pero por eso estamos creando este tipo de espacios. para Vamos que a hacer una clase con el doctor Julio y También. yo voy a ser la primera alumna. Todas esas herramientas. Sí. Incluso Hunters Consulting tiene un aliado estratégico que es ortopedista. Y él nunca llegó a pensar que pudiese generar tanto contenido como el que está generando hoy en día, pero yo le decía, doctor, hay una cantidad de personas que están buscando entender por qué nos acostamos bien y nos levantamos con el dolor del codo, por ejemplo, o por qué la osteoporosis es una enfermedad que puede afectar mucho a una población específica y cómo manejarlo, o antes y después de una cirugía, qué se debe hacer. Entonces, sí, siempre hay que contar algo. Y ahora, en las clínicas, porque sé que llevas unas muy top de aquí de México, o a las más top de México, entonces danos, a lo mejor no la fórmula, porque tenemos que tomar algún taller contigo, pero sí, normalmente las personas que tienen éxito, hay un patrón. Entonces, ¿qué nos dirías que es como las tres cosas o las 5 cosas que en esas clínicas se repite? Pues es una pregunta súper interesante. Yo debería incluso empezar a hacer un estudio randomizado y analizado, hacer un metaanálisis de qué pasa con esas. Sí. Pero básicamente son personas que le apuestan a que sí va a suceder. Son personas que están no solo haciendo esa apuesta, sino invirtiendo en ella. Entonces no dicen, nos vamos con eso, quiero hacer esto porque creo que por ahí va el asunto. Se toman el momento y tienen, digamos, que las agallas de tomar riesgos. ¿Y por inversión te refieres solo a dinero o Básicamente, cualquier tipo de recurso, económico, financiero, de tiempo, inversión en recurso humano, inversión, hoy lo hablaba en la charla en el Congreso y decía específicamente, la mentalidad del empresario es aquel que sabe que los resultados son más importantes que sus horas de trabajo, que el invertir en él mismo y en su empresa es relevante y que la capacidad de gestión se tiene que hacer a través de indicadores de la misma gestión, hacer un seguimiento, vámoslo así, a decir, rendir cuentas a sí mismo. Entonces, es un cúmulo de todo eso, pero son personas que le invierten y le apuestan a que su proyecto es exitoso. No están pensando en que van a fracasar. Seguramente han tenido errores, seguramente no van a repetir algunas cosas que han hecho, pero son personas súper dinámicas y súper dispuestas a escuchar a los que somos expertos en otras ramas, ¿no? Pueden llegar a verse súper divas y súper en el top y eso, pero son personas humanas que están abiertas a escuchar. Y además que pues contrataron a Hunters Consulting. Por supuesto, gracias por la cuña, me fascina esa cuña. Y de repente sí jalas orejas, o sea, decir aquí... Hoy hablaba con una y decía, no, me dicen, bueno, la jefa yo creo que es más de cariño porque dicen, no, pues hay que hacer lo que la jefa diga. Y hoy hablaba y decía una médica, me decía, jefa, yo creo que no voy a vamos a parar las consultorías. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque no está contenta. No, porque usted me va a regañar porque yo no he hecho. Y yo, no, bueno, la imagen. Pero más allá de jalar orejas, es que yo me convierto casi en un Pepe Grillo. Y les hago la conciencia y les hago ver y entender que si no invierten en eso, que si no destinan de forma disciplinada los recursos en algo, que si no sufren un poquito en ese sentido, no van a obtener lo que ellos quieren. En beneficio de ellos, de su equipo, de su entorno. Entonces, sí, hay otros médicos dicen que se tienen que medicar para tomar mis consultorías y aguantar la presión, pero es más un chiste interno que cualquier cosa, no se preocupen. Y yo ya asustada, ¿qué será bueno? No, es una relación interesante, pero sí. ¿Qué otra cosita? Yo, por ejemplo, lo importante y lo que quería hacer un poquito de énfasis era hacer conciencia de
que es un proceso de crecimiento y cuando le inviertes en tu conocimiento, también vas notando en ti, pues que sabes más, que hay que, sobre todo lo digo por el hecho de cobrar, Ujú. porque cobras lo que puedes o cobras lo que sientes que vales. Ujú. Ahí en la consultoría, ¿cómo lo llevan? Porque, por ejemplo, también en esta industria farmacéutica normalmente hay un precio tabulado o Estándar. estándar Ujú. que el laboratorio te dice, necesito que lo des en este precio. Y que muchos que a nosotros decimos que se prostituyen, Ujú. es que bajan demasiado los precios porque hacen, no que el tratamiento sea accesible, sino que no estás dentro de la competencia. Entonces volvemos a esa parte, ¿cobras lo que puedes o lo que sientes que vales? Pues eso es una buena forma de identificar que a través de los precios no se gana un posicionamiento en ningún lugar, en ninguna empresa, en ningún nicho, en ningún segmento. No, a través de precios no es, porque ¿cuál puede ser el precio más bajo? El que quieran, el que lo regale, por ejemplo, y puede existir Sí, gente que sí. lo regale. Pero es más allá de no comprometer los estándares de calidad que ustedes están ofreciendo en su propuesta de valor a sus pacientes. Cuando eso no está comprometido, es cuando ustedes están haciendo las cosas de forma adecuada. Y como se los decía un poco al inicio, las tendencias hoy del mercado, lo creamos o no, obviamente el precio es importante porque es un factor de decisión, pero va más allá de entender que lo que yo estoy adquiriendo como experiencia lo vale, que desde que me contestan en las redes, porque fui un lead, desde que me contestan o me agendan, me programan mi cita, la prontitud, la calidad de la información que me están dando, de todos los elementos que hacen parte de su clínica, todos esos hacen y suman algo que yo les menciono a mis aliados mucho, son los momentos de verdad de sus pacientes. ¿Qué pasa con cada momento de verdad? Es cuando cada paciente está tomando una decisión. Dice, me gustó esto, voy a continuar la ruta. Miren qué bien, qué chévere que estén aquí dándome la bebida que yo les dije hace 8 días que me gustaba. Porque están ustedes atentos, porque escuchan ustedes, porque entienden que esa experiencia es mucho más valiosa que bajarle el valor a los viales de la toxina botulínica. Y por ejemplo, que es otra pregunta que nos hacen mucho y es fidelización. Uh-huh. Yo sé que un paciente que te busca por precio se va. Uh-huh. Pero aquí una técnica que tú utilices con todas estas clínicas que ya tienes, que la verdad, pues, algo tiene que haber ahí, sobre todo para fidelizar al paciente. Es nuevamente una súper pregunta. ¿Por qué? Porque todo depende de qué tanto conocen ustedes a sus pacientes. Y la única manera de conocer a todos sus pacientes de forma concreta y robusta es teniendo una sistematización en sus procesos, donde puedan saber que la paciente 1981 le tiene ese número de identificación, está asignado a Diana Aristizábal. Diana Aristizábal es una mujer de 52 años, colombiana, que vive en México hace tiempo, tiene una perrinieta, tiene un hijo de tal edad, le gusta eso y le encanta hacerse la toxina botulínica cada 4 meses porque ella es muy disciplinada y no se quiere ver arrugada. Adicionalmente, le gusta tener, ¿sí me explico cómo voy construyendo mi perfil? Y deja de ser un paciente como nosotros lo vemos normalmente en las instituciones públicas. Haces una relación Claro, interpersonal claro. porque sabes obviamente todo de Claro. la persona. Y seguramente, tal vez ustedes no se pueden saber todas las intríngulis de los 5,000 pacientes que puedan ver en un año, pero sí puntos claves, puntos de referencia. Sus equipos también los deben identificar y entender con esos sistemas, haciendo barridos de base de datos, estas personas hace tanto tiempo no nos vienen a visitar a la clínica, hace tanto tiempo no están pisando la clínica, algo sucedió.
¿qué vamos a poder hacer? ¿Cómo lo reconquistamos? Solamente ya como un último tip importante es más valioso ese paciente que ya pisó su clínica, los visitó a ustedes, tuvo una experiencia que los nuevos. Eso no quiere decir que no deban haber nuevos, tiene que haber una buena mezcla, pero muchas veces ustedes se olvidan de que esos pacientes que ya visitaron son mucho más potenciales que los nuevos. Y Y por algo- ejemplo, adelante, doctor. No, algo de lo que estaba preguntando Berito, también creo que es muy importante, pues la experiencia y la historia, como lo venimos diciendo. ¿Por qué una marca de agua como Evian te vende 10 veces más caro con mayor precio la misma agua que Bonafont o que otro tipo de agua? Y es por la historia que te cuentan de que es agua del ¿De dónde viene? manantial, baja en sales y rica en, o sea, ¿sabes? Toda esa historia y el embotellado y que lo trae Jennifer López en todos los conciertos y todo eso que te cuenta la marca le permite crearte una experiencia de, sí, o sea, yo quiero cuidarme con ese tipo de agua, yo Exacto. quiero tener el cuerpo de Jennifer López, entonces me tomo esa agua. ¿Sabes? Es como una mezcla de muchas cosas y para eso lo vas a lograr conociendo pues a tu paciente y sabiendo hacia a dónde vas con tu comunicación en redes sociales. Y creo que también es bien importante hablar un poco del buyer persona, tener bien en Claro. claro quién es tu comprador, quién es tu Paciente. paciente Ujú, ideal. el perfil. Pero, ay, Diana, es que tenemos muchísimas preguntas, está muy bueno. Yo Una creo que sí. consultoría. Segundo capítulo. Sí. Y ahorita, ¿cómo ves al futuro, ya para cerrar, cómo ves en el futuro las clínicas con esta inteligencia artificial? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Cómo lo podemos meter para que a nosotros sea algo favorable y también para los pacientes? ¿Qué es lo que nos espera? Maravilloso, hoy hablé también de eso al cierre de mi charla diciendo que definitivamente a la inteligencia artificial hay que abrazarla y darle la bienvenida por la puerta grande, porque les va a poder a ustedes ayudar a liberar tiempo en operación, que no necesariamente es el más efectivo y el más estratégico para que ustedes se puedan dedicar a la estrategia, a llevar sus negocios, sus emprendimientos, sus clínicas o consultorios al otro nivel. Entonces hoy estamos enfrentándonos a algo tan interesante como un producto que son los agentes virtuales utilizando inteligencia artificial. Son agentes virtuales que pueden simular, no son chatbots, pueden simular perfectamente un humano, van a atender a sus pacientes 24/7. Si un paciente le dio el gusto de preguntar a las 2 de la mañana, algo va a ser contestado, va a empezar a realimentarse de la información que sus pacientes están dando y entonces a elevar mucho más el servicio. Hoy en día, quien no empiece a manejar la inteligencia artificial dentro de su modelo de negocios está destinado a desaparecer en 5 años. Qué impresión. Así que sí es cierto, como dice también el doctor Julio, ChatGPT. Todo, hasta los dermonalizadores que ya tienen la Que inteligencia ya artificial. tienen, que la traen desde hace unos años y no se habían prestado tanta atención. Sí. Pero ya tienen ustedes unas herramientas, pero maravillosas para hacerlo de ustedes algo maravilloso y catapultador. Y a ver, última pregunta, porque siempre me terminan odiando. Pero si soy médico de consultorio, tengo mi consultorio, soy todólogo y no tengo el recurso para a lo mejor crecer o invertirlo, recurso económico. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues hoy en día es que la información está en todos lados, el acceso a la misma está, el mismo, vamos a volver a nuestro famoso ChatGPT, nuestro otro invitado de honor. Ahí están, hay muchas cosas, es simplemente ser muy juiciosos, como diríamos los colombianos, en hacer el prompt, en preguntarle específicamente como si fuesen ustedes o tuviesen ustedes un asistente o un auxiliar total diciéndole necesito que me hagas esto, y les va a ayudar mucho, les va a ayudar a
digamos, entender muchas cosas. Hay muchos cursos también de personas que les ayudan a manejar sus finanzas, a administrar los recursos. Hay webinars, bueno, nosotros también damos cosas gratis y de contenido de valor interesante. ¿Y en qué momento te pueden contactar a ti? ¿Cuándo es el momento para decir necesito una consultoría médica? ¿Siempre? Siempre. 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 Siempre y cuando ustedes crean que están listos para. Incluso sin estar listos para, pero tienen esa inquietud, nos pueden contactar sin problema porque ahí vamos a estarles incluso para orientarles qué deberían hacer como siguiente paso. La necesito. 100%. Aparte porque quedaron muchísimas preguntas sin contestar. Claro. Pero si ustedes buscan, obviamente, optimizar recursos dentro de personas, ya dijimos, personas, ustedes mismos, no ser todólogos, no estar barriendo, trapeando, ni abriendo el consultorio, creo que es el momento para tener las bases y obviamente el que ya quiera dar el paso, pues con más razón. Claro que sí. Que a veces uno damos el paso y nos aventamos y... Pero siempre hay mecanismos para llegar así que a nosotros nos encantaría que nos contactasen y estamos dispuestos para ustedes. Vamos a poner un agente virtual 24/7 también para contestar. Muy bien. Ajá. Y pues, por favor, Diana, quedaron muchísimas dudas y estoy seguro que también los que están en casa mueren por contactarte. Entonces, Gracias, doctor. danos tus redes sociales, número telefónico y dónde te pueden contactar, por favor. Claro que sí, nuestras redes sociales son Hunters Consulting, así nos pueden ubicar en Instagram. El teléfono es 5585-913169 y estamos ubicados en Ciudad de México. Perfecto. Pues Diana, muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar acá y pues nada más. Gracias Ojalá por la invitación. pronto. Gracias. Gracias, Y gracias. yo pronto, Muchas Gracias. pronto en el efecto inmediato. Claro, estaremos muchas en eso. gracias. Muchas gracias. Hasta No se luego. olviden, importante, no se olviden de compartirnos, seguirnos y si tienen ya un amigo médico que quiere dar ese paso o que ya abrió su consultorio, pero ustedes lo ven que hace todo, creo que es el momento ideal para que contacten a Hunters Consulting. Gracias. Hasta luego, nos Bye. vemos.